En Tocancipá existe un lugar que desafía toda expectativa, un parque donde historia universal, arte, ciencia, naturaleza y zoología se entrelazan, como si cada rincón contara un secreto propio. No fue creado por un gobierno, ni por una corporación millonaria, sino por la visión de un solo hombre. Un hombre que voló por los cielos de todo el mundo, y que, después de surcar continentes, decidió dedicar su vida a un sueño y a transformar su país. Pero hay algo que pocos conocen, un evento que cambió para siempre su rumbo. Un instante silencioso, una chispa invisible, que encendió la pasión que daría vida al parque. Ese evento permaneció oculto, guardado en sus pensamientos, en cada decisión que tomó, en cada espacio que diseñó. Hoy, por primera vez, vamos a descubrirlo. Lo que ocurrió aquel día cambió la historia de Jaime Duque, y también cambió la historia de Colombia. Capítulo 1. El origen de una mirada, 1917. En 1917, en Villa María, Caldas, una región donde las montañas parecen custodiarlo todo, nació Jaime Duque Grisales. En aquel tiempo, el país se movía lento. La vida rural estaba hecha de labores, de silencio, y de horizontes que parecían no cambiar nunca. Pero, dentro de ese paisaje tranquilo, había un niño que no miraba la tierra. Él miraba el cielo. Desde muy pequeño, Jaime desarrolló una atención particular, una mirada que siempre se elevaba. Mientras otros niños jugaban, él permanecía quieto, casi inmóvil, observando la bóveda azul con concentración. No sabía explicar qué buscaba allí arriba. Solo sabía que algo lo llamaba. Los aviones, escasos en la región, se convirtieron en apariciones casi milagrosas. Cada vez que uno cruzaba el cielo, Jaime lo seguía, con asombro, con deseo. Podía pasar minutos completos sin pestañear, hasta que el punto metálico desaparecía entre las nubes. Aquella imagen, un niño siguiendo un avión que se pierde, fue la primera señal de una vida marcada por una pregunta silenciosa: ¿qué hay más allá? Su familia lo observaba con inquietud. Para ellos, la aviación era un mundo lejano, casi irreal, una aspiración impropia de un niño de pueblo. Intentaron orientarlo hacia oficios considerados sensatos, pero nada lograba distraer esa mirada, que siempre volvía al cielo. Era una convicción firme, que desconcertaba. ¿De dónde había salido ese impulso? Nadie tenía la respuesta, ni siquiera él. A veces, sus padres le preguntaban qué sentía al ver un avión. Jaime respondía con pocas palabras: algún día, estaré ahí. Nunca explicó el origen de esa certeza. No dijo si era un sueño, una promesa personal o un llamado inexplicable. Dejó la frase suspendida, como tantas cosas en su vida que solo cobrarían sentido más tarde. Lo único claro era esto: para Jaime Duque, el cielo no era solo un paisaje, era un destino. Capítulo 2. El camino hacia el aire, 1935. A medida que Jaime Duque dejaba atrás la infancia, aquella atracción por el cielo no se apagó. Se hizo más fuerte, más definida, más urgente. Con una determinación que sorprendió incluso a su familia, ingresó a la Escuela Militar de Aviación, un entorno exigente donde la disciplina y la precisión no eran virtudes, eran requisitos para sobrevivir. Desde sus primeros entrenamientos, algo llamó la atención de sus instructores. Jaime ejecutaba maniobras con una exactitud poco común, dominaba los instrumentos con rapidez inusual, y mantenía una serenidad absoluta, incluso en simulaciones que desestabilizaban a pilotos con más experiencia. Era evidente que había nacido para estar en cabina. Su crecimiento fue rápido, contundente. En un continente donde la aviación comercial todavía estaba en pañales, surgió una oportunidad inesperada. Pan American World Airways, la aerolínea más prestigiosa del mundo, buscaba expandir sus rutas. Para muchos, la posibilidad de que un colombiano fuera seleccionado parecía remota. Para Jaime, era simplemente el siguiente paso lógico, en un camino que había empezado años atrás, mirando un avión perderse entre las nubes. Fue aceptado, y no solo como piloto. Se convirtió en el primer colombiano en alcanzar el rango de capitán en Pan American, un logro histórico que cambió para siempre la presencia del país en la aviación internacional. A partir de entonces, su vida se midió en vuelos. Trasladó pasajeros a través de continentes, enfrentó tormentas, emergencias, largas jornadas que exigían precisión absoluta. Pilotó aeronaves de gran envergadura, máquinas imponentes que respondían a su mando con fluidez y seguridad.
Su reputación creció rápidamente. Era el hombre que mantenía el control, cuando todo se volvía incierto. Desde afuera, parecía haber alcanzado la cima, la vida ideal de un hombre que había logrado exactamente aquello que soñó desde niño. Pero, en medio de ese éxito impecable, una inquietud comenzó a aparecer en silencio, una sensación difícil de ignorar, que regresaba cada vez que sobrevolaba territorios desconocidos. La idea de que estaba viendo el mundo, sin saber aún que estaba construyendo para el suyo. Capítulo 3. El silencio en el Caribe 1948. En un vuelo rutinario, sobre el Caribe, Jaime se quedó en silencio. No era un silencio común. Era un silencio cargado de atención, de observación, un instante donde todo a su alrededor parecía desvanecerse. El océano se extendía ante él, infinito, profundo, y el cielo azul se mezclaba con el horizonte sin que pudiera distinguir dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Sus compañeros lo vieron distinto ese día. No dijo nada mientras volaba, pero su mirada revelaba algo que ellos no entendían. Un pensamiento profundo, casi doloroso, que parecía crecer con cada milla recorrida. Al aterrizar, pronunció una frase que muchos recordarían para siempre. He visto el mundo, pero no he construido nada para el mío. No explicó a qué se refería. No desarrolló la idea. No la justificó. No dejó pistas claras. Y sin embargo, quienes lo conocían, supieron que algo había cambiado. Era la primera señal de un proceso silencioso, una transformación interna que no tendría vuelta atrás. Jaime había alcanzado la cima de su carrera, piloto internacional, capitán de Pan American, admirado por colegas y pasajeros, pero ese éxito, tan visible para todos, ya no llenaba el vacío que sentía en su interior. Esa frase, suspendida en el aire, revelaba una inquietud profunda. La conciencia de que había recorrido el mundo, pero que no había dejado huella, no había creado nada tangible que beneficiara a los suyos, ni a su país. Durante días, incluso semanas, esa idea lo acompañó en cada vuelo. No era una idea que se pudiera ignorar. Se volvió una presencia constante, silenciosa, y a la vez, poderosa. El silencio sobre el Caribe no fue solo un instante. Fue el detonante. El momento en que Jaime Duque comenzó a mirar más allá de los cielos, hacia su país, hacia su legado, hacia lo que aún debía construir. Y desde ese día, nada volvería a ser igual. Capítulo 4. El retiro que no era un retiro 1960. Tras años surcando los cielos, pilotando aviones que atravesaban continentes, Jaime Duque anunció su retiro. Para muchos, fue un gesto lógico. Había alcanzado todo lo que un piloto podía aspirar: reconocimiento internacional, estabilidad económica, respeto absoluto de colegas y pasajeros. Algunos imaginaron que ahora dedicaría sus días al descanso, a la tranquilidad de una vida más pausada. Otros pensaron que invertiría en negocios, propiedades, que buscaría nuevas formas de acumular fortuna. Pero Jaime eligió un camino completamente distinto. No se retiró para descansar. Se retiró para comenzar, para construir, para dejar un legado tangible que trascendiera su propia vida. Con los conocimientos adquiridos en décadas de vuelos internacionales, con su visión global de lo que podía ser Colombia, y con los recursos que había acumulado, decidió crear algo que jamás se había visto en el país. Un parque cultural, educativo y ambiental, abierto a todas las familias. Un espacio donde arte, historia, naturaleza y aprendizaje convivieran en armonía. Un lugar donde los niños pudieran aprender mientras jugaban, donde los adultos encontraran inspiración en la historia y en la ciencia, y donde cada visitante pudiera sentirse parte de un proyecto más grande que él mismo. Este proyecto, tan ambicioso como diferente, no se parecía a nada que existiera en Colombia. No era un parque temático convencional. No era un museo cerrado. No era solo un zoológico ni una réplica de monumentos extranjeros. Era la materialización de una visión, un espacio para educar, para conectar, un lugar para que generaciones enteras entendieran el valor de la historia, la cultura y la conservación ambiental. Jaime Duque había transformado su retiro en un inicio. No explicaba del todo el propósito profundo de su proyecto, no contaba por qué lo hacía, ni que buscaba exactamente alcanzar con él. Pero el país comenzaba a notar que algo grande estaban haciendo. Algo que cambiaría la forma de ver la educación, la cultura y el entretenimiento en Colombia. Y así, aquel retiro se convirtió en el primer paso de un legado que aún hoy sigue creciendo. Capítulo 5.
El sacrificio personal 1961. Tras anunciar su retiro y comenzar el proyecto del parque, Jaime Duque se enfrentó a una decisión mucho más profunda que cualquier vuelo que hubiera pilotado. El desafío no era técnico, ni financiero, ni siquiera logístico. El verdadero reto estaba en él mismo, en su vida personal, en sus hábitos, en su comodidad. Para construir ese parque, para materializar su visión, tenía que sacrificar su tranquilidad, su rutina, incluso parte de su patrimonio personal. No era un sacrificio evidente. No se trataba de perder reconocimiento ni prestigio internacional. Se trataba de renunciar a una vida de facilidad, de cambiar la seguridad por la incertidumbre, de reemplazar el lujo por propósito. Durante meses, Jaime evaluó cómo podía financiar el proyecto, cómo podía dedicar tiempo, recursos y energía sin comprometer la viabilidad del parque. Cada decisión era una prueba, cada paso, una renuncia silenciosa. Muchos no entendieron su determinación. Familiares y colegas preguntaban, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué tanto esfuerzo y tanto riesgo? Jaime no respondía. No explicaba que, para él, la medida del éxito no estaba en la riqueza acumulada, sino en lo que podía dejar a otros. Su vida cambió radicalmente. Los viajes internacionales dejaron de ser frecuentes. Los lujos, gradualmente, desaparecieron. La rutina diaria se llenó de reuniones, supervisión de obras, planificación educativa, conservación ambiental. Era un hombre que había conquistado los cielos, y ahora enfrentaba un desafío mayor: conquistar la tierra, construir un legado que perdurara mucho más allá de su vida. Ese sacrificio personal, silencioso pero absoluto, fue el punto de inflexión de su vida. La decisión que consolidó su propósito, la que lo transformó de un piloto internacional en un visionario dedicado a construir un legado para su país. Cada esfuerzo, cada renuncia, cada decisión difícil, era un paso hacia un proyecto que hoy millones reconocen como único. Jaime Duque no desafió al mundo con aviones, lo hizo con planes, recursos y una convicción inquebrantable. Su verdadera batalla había comenzado. Capítulo 6. El nacimiento del Parque Jaime Duque 1983. El sueño de Jaime Duque comenzó a tomar forma. No era un parque común, ni un proyecto más entre tantos otros. Era una visión que había madurado durante años, desde los cielos que había surcado, hasta la tierra que ahora buscaba transformar. El terreno elegido se extendía vasto y lleno de posibilidades. Colinas, lagos, jardines y espacios abiertos, todo dispuesto para dar vida a un lugar único. Cada detalle del parque reflejaba su pensamiento, la historia, para que los visitantes comprendieran sus raíces, el arte, para inspirar creatividad y emoción, la ciencia y la naturaleza, para enseñar y maravillar. Jaime no solo supervisaba la construcción, participaba activamente en cada decisión: qué especies de flora y fauna incluir, cómo organizar los museos y exhibiciones, qué experiencias educativas ofrecer. El proyecto despertó curiosidad y también escepticismo. Muchos preguntaban si un parque de esa magnitud y propósito podría sostenerse. Pero Jaime estaba convencido. Su meta no era el éxito inmediato, era construir algo que durara décadas. Algo que cambiara la forma en que los colombianos vivían la cultura, la educación y la recreación. Los meses se convirtieron en años. Obras, permisos, planificación educativa. Cada paso era complejo y demandante. Pero Jaime persistía, motivado por una certeza que había aprendido desde niño: el valor de mirar más allá, de construir algo que trascendiera su propio tiempo. Finalmente, en 1983, el Parque Jaime Duque abrió sus puertas. La reacción fue inmediata. Familias enteras llegaron a explorar cada rincón, niños y adultos se maravillaban, aprendían, disfrutaban, y muchos comprendieron, sin necesidad de palabras, la intención detrás de cada espacio. Lo que comenzó como un sueño en la mente de un piloto, se había transformado en un legado tangible. Un lugar donde generaciones podían conectarse con la historia, la cultura y la naturaleza, y entender que el mundo podía cambiarse con visión y determinación. Jaime Duque había demostrado que su retiro no era un final, era un nuevo comienzo, el inicio de una obra que marcaría a Colombia para siempre. Capítulo 7. El legado y la inspiración 2004. Décadas después de la apertura del Parque Jaime Duque, el lugar seguía siendo un espacio de maravilla y aprendizaje. Lo que comenzó como la visión de un hombre, se había convertido en un símbolo de compromiso con la educación, la cultura y la naturaleza.
Jaime Duque ya no surcaba los cielos, pero su influencia se sentía en cada rincón del parque. Cada museo, cada jardín, cada espacio de aprendizaje llevaba su sello. Su pasión por enseñar, por mostrar que el conocimiento podía disfrutarse, había quedado plasmada de manera tangible. Miles de familias visitaban el parque cada año. Niños que apenas podían caminar exploraban los espacios educativos, mientras adultos se sorprendían con exhibiciones de historia, arte y ciencia. Cada visitante encontraba algo que lo conectaba con su país, y lo invitaba a soñar con un futuro mejor. El parque enseñaba más que historia o naturaleza, enseñaba sobre el valor de la determinación, sobre cómo una persona, con visión y esfuerzo, podía transformar su entorno. Mostraba que no hace falta un título, ni poder político, solo convicción y acción. Jaime Duque falleció en 2004, dejando tras de sí un legado indiscutible. Su muerte no fue el final, sino la confirmación de que su vida había dejado huella. Quienes lo conocieron, y quienes nunca lo conocieron en persona, continúan aprendiendo de su ejemplo, de su capacidad de soñar, construir y transformar. El hombre que una vez siguió aviones con la mirada perdida en el horizonte, ahora vive en la memoria colectiva de Colombia, como un ejemplo de cómo los sueños pueden convertirse en proyectos reales, y cómo la pasión, unida al sacrificio y la acción, puede cambiar vidas. El Parque Jaime Duque es más que un espacio físico. Es un recordatorio de que la grandeza no siempre se mide en logros personales, sino en lo que dejamos para los demás. Su historia nos enseña que mirar más allá del horizonte, y actuar sobre lo que vemos, puede transformar el mundo. Y así, su legado sigue vivo, inspirando a todos los que se atreven a soñar y construir.